Definimos la insuficiencia respiratoria como la disfunción del aparato respiratorio que produce una alteración en el intercambio gaseoso normal. En la práctica clínica esto tiene como consecuencia una presión de oxígeno arterial menor de 60 milímetros de mercurio, con una presión arterial de dióxido de carbono que puede variar entre normo, hipo o hipercapnia. La medición de la presión parcial de oxígeno se realiza mediante gasometría arterial en el medio intrahospitalario. En la atención prehospitalaria se puede extrapolar guiándonos por pulsioximetría. Así, valores de saturación de oxígeno por debajo del 90% equivalen a una presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, es decir, insuficiencia respiratoria, y valores entre 90 a 95% equivalen a una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80 milímetros de mercurio, es decir, hipoxemia. El desarrollo de insuficiencia respiratoria puede ser debido al fallo de cualquiera de los componentes del aparato respiratorio. Básicamente se reducen a 5 grandes mecanismos: la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, la hipoventilación alveolar, la alteración de la difusión, el efecto shunt sanguíneo y el desequilibrio entre ventilación y perfusión. La disminución de la fracción inspirada de oxígeno tiene lugar cuando la presión barométrica o el aporte de oxígeno disminuyen. La poca presencia de oxígeno alveolar implica una disminución de la presión arterial de oxígeno. El gradiente alveolo-arterial se mantiene, pues no hay alteración en la difusión de este oxígeno alveolar. Este mecanismo lo vemos en caso de grandes alturas o cuando nos encontramos en lugares cerrados en los que se consume el oxígeno existente. La hipoventilación alveolar, que se observa en patologías neuromusculares o de la pared torácica o del sistema nervioso en las que falla la musculatura, ocasiona retención de dióxido de carbono en la sangre, es decir, hipercapnia. Pero consecuentemente también se produce una disminución en la transferencia de oxígeno de los alveolos a los capilares, lo cual ocasiona hipoxemia y finalmente insuficiencia respiratoria. El gradiente alveolo-arterial es normal, ya que no existe alteración en el parénquima pulmonar. La alteración de la difusión se observa en aquellos procesos en los que se incrementa el grosor de la membrana alveolo-capilar, como podría ser una fibrosis pulmonar, lo cual provoca un aumento de la separación física alveolo-capilar, dificultando la difusión de los gases. Al no pasar todo el oxígeno del alveolo al capilar, se produce un aumento del gradiente alveolo-arterial. El cortocircuito o shunt pulmonar se produce cuando parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través del pulmón y realizar el intercambio de gases. El paso de sangre venosa a la circulación sistémica puede ser a través de una vía anatómica o fisiológica. Ejemplos de ello son las cardiopatías congénitas derecha e izquierda o las fístulas arteriovenosas. Sin embargo, la situación más frecuente de shunt se produce con las enfermedades pulmonares que alteran el cociente ventilación-perfusión regional, con desaparición total o prácticamente total de la ventilación regional, como ocurre en aquellas patologías en las que los alvéolos se rellenan de sangre, pus o moco, lo cual ocasiona que la sangre que pasa por ese alveolo no se oxigena absolutamente nada. Obviamente, el gradiente alveolo-arterial estará elevado. Finalmente, el mecanismo más frecuente que causa hipoxemia corresponde a las desigualdades entre las zonas ventiladas y perfundidas de los pulmones. Este desequilibrio se puede producir de dos formas.
Una de ellas es la que existe una perfusión adecuada de alvéolos no ventilados. Viene a ser el efecto Schunn que acabamos de ver. En este tipo la relación ventilación-perfusión es baja. Esto se observa en neumonías o en el edema pulmonar, por ejemplo. Y en una segunda forma existe una ventilación adecuada con una perfusión disminuida o abolida, lo que viene a ser el denominado efecto espacio muerto. Y el ejemplo más típico en esta situación es el tromboembolismo pulmonar.